nombre es Candela Pietropaolo, yo soy artista visual. Hace varios años estoy estudiando particularmente a Amélie Bruniart. Candela, ¿cómo estás? Hola. Bueno, ¿Cómo estás? Muy bien. Contame cómo es tu vínculo con Amélie Bruniart. Bueno, hace un tiempo yo empecé a frecuentar su obra, más que nada porque me gustaba su imaginario, todo lo que ella hacía me atraía mucho. Lo sentía demasiado familiar, no sé por qué. Bueno, años después me di cuenta que era porque, bueno, yo lo atribuyo un poco a eso, ¿no? Como que éramos de la misma ciudad y yo no sabía. De Reconquista, ¿verdad? De Reconquista. Bien. Ella nace en Reconquista en 1930 y vivió muy pocos años, vivió 10 años solamente en Reconquista, 10, 11 años, y después se traslada a vivir a la ciudad de Rosario, donde prácticamente vivió todo el resto de su vida. Pero yo sentía y veía que a Amélie había que darle un lugar en la historia de las artes visuales de Reconquista. Es una artista muy reconocida a nivel nacional en lo que es las artes gráficas argentinas, y en su ciudad natal no lo era tanto, ¿sí? Como que había como un público muy específico que por ahí conocía su obra. Y entonces mi objetivo fue como darle ese lugar que para mí era muy necesario. Es así que en el 2024 hice una curaduría de su trabajo, de su producción, y inauguramos una exposición en Reconquista que duró 5 meses, que se extendió un poco a toda la ciudad con el objetivo de dar a conocer a esta artista que en la ciudad no se conocía tanto. ¿Y cuáles son aquellos aspectos de su técnica, de su estilo, que a vos te parece que han de alguna manera o le han otorgado el lugar que vos considerás que ocupa dentro de la historia del arte argentino? Creo que una característica muy importante que tiene Amélie en su práctica artística, en su modo de producir, es que a lo largo de 50 años fue una hacedora tenaz. O sea, nunca paró de trabajar. Y lo hizo no solo en el grabado, sino que también en la escritura. Tiene una cantidad impresionante de textos que por ahí no se conocen tanto, que se editaron algunos libros recientemente y que actualmente se están dando a conocer, donde ella vuelca un poco todos sus recuerdos o sus pensamientos. Son textos bastante autobiográficos. Y a la vez están un poco fusionados con sueños, con recuerdos, con sus intereses, como qué le gustaba hacer, qué le gustaba leer, qué miraba, claro, sí, qué cosas la atraían. Investigando un poco su obra, aparece mucho esta cuestión de la intertextualidad, de cruzar en sus obras artísticas todo esto que vos decís, todos estos universos, la literatura, símbolos antiguos, un montón de personajes, y también me parece que aparece el territorio también aparece, ¿no? ¿Cómo crees que todos esos elementos enriquecen su obra? Más allá de las cuestiones técnicas, ¿cómo enriquece todo ese nivel de cruces que ella propone? Amélie tiene una historia particular porque, como te decía, vive 10 años, los 10 primeros años de su vida en Reconquista, fueron cruciales para la construcción del imaginario con el que ella después va a producir todas sus estampas. En uno de sus textos ella dice que en mayor o menor grado casi el 100% de sus estampas están inspiradas en su infancia en Reconquista, con lo cual a mí me daba como más, tenía como el deseo así a flor de piel de hacer realidad esta muestra en su ciudad natal, porque creo que era algo que ella buscó toda su vida, digamos, y que no lo pudo lograr. Que se la reivindique en Reconquista. Exactamente. Y hacía referencia a esto porque, ella en esa infancia que vivió ahí tuvo dos espacios muy puntuales que la marcaron mucho, que fueron el patio de su casa natal, que era un jardín lleno de plantas de todo tipo,
Y a la vez también tenían muchísimos animales en la casa, como bueno, la chuña que ella nombra en muchos de sus escritos, junto a otros animales como gallos, gallinas, animales más domésticos, digamos. Y después había otro espacio que ella también resulta crucial para ella, que era un campo que tenía el padre en algún lugar de Reconquista, a orillas del río Paraná, en el que ella tuvo varios encuentros con fauna propia del territorio, que quedaron como grabados en su memoria y que después lo va a retomar para producir, bueno, por ejemplo, la serie de Bestiarios, que es una serie que tiene muchísimas estampas inspiradas en animales de nuestra zona. Y te quería preguntar también, ¿qué huellas sentís que ella dejó para los que de alguna manera siguen hoy su legado o continúan su legado? Si tuvieras que hacer 3 o 4 lineamientos que hoy de alguna manera dialogan con los artistas que se dedican a estas técnicas hoy. Un poco difícil eso, porque tendría que hablar con la gente que la retoma. Yo te puedo decir por ahí lo que a mí me entusiasmó, digamos, de su producción, que es esta manera, como yo la siento como muy libre de crear, de inventar y de fusionar cosas que aparentemente no tienen nada que ver y en la estampa aparecen de una manera muy armónica. Esto de la intertextualidad que hablábamos antes, de tomar una palabra de cualquier otra cultura, probablemente que no sea la nuestra. No sé, por ejemplo, tenía un interés muy particular por los incas, por las culturas egipcias, y entonces ella tomaba a lo mejor alguna palabra y tal vez aparecía completa esa palabra en una estampa, o tal vez empezaba y después la terminaba en otra cosa, digamos, como que se tomaba esas libertades, que para mí es un gesto muy contemporáneo, digamos. Un gesto también para tomar ahora y para darle continuidad. Sí, como ese gesto me parece algo muy contemporáneo en ella. Después esta relación con la escritura. Ella producía, era una gran dibujante, además de grabadora, y a la vez tenía esta costumbre, digamos, de escribir mucho todo lo que le pasaba o las cosas que le interesaban, y es así que tenía 40 cuadernos más o menos a lo largo de toda su vida, en los que por año hacía más o menos uno. ¿Generaba apuntes sobre su obra o tenía, sí, o no había un vínculo entre la obra, entre sus grabados y sus cuadernos? Sí, eran cuadernos muy heterogéneos en los que iba volcando todos sus intereses. Por ejemplo, ella en un momento había leído que el significado de grabado era ilustrar un texto. Entonces ella empezó con esa idea con ese deseo de ilustrar un diccionario de sustantivos. Entonces un poco va volcando en esos cuadernos este deseo de ilustrar eso. Entonces aparece, por ejemplo, una palabra, el dibujo y el significado de la palabra. Después das vuelta a la página y aparece, no sé, una nota copiada tal cual del diario en ese cuaderno. Das vuelta a la página y aparece el relato de un sueño que tuvo, no sé, con Borges. Das vuelta a la página y aparece un recuerdo de ella cuando era chiquita y la muñeca que tenía, no sé qué. Claro, o sea, muy completamente heterogéneo, sí, lo que ella propone en esos cuadernos. Exacto. Muy interesante. Sí. ¿Y esa heterogeneidad vos la ves después reflejada en sus grabados, en sus silografías también? Sí. Creo que en la silografía las ordena un poco más. ¿O no? Sí. Ella tiene como una primera etapa de producción, que son sus primeros años, digamos, de producir con el deseo de exponer y demás, que fue de muy joven, a los 24 años, o sea, en 1954 ella empieza a exponer. Ella tiene una formación como profesora nacional de dibujo, que la hace en el Normal 2 de Rosario. Y después tiene una formación en lo que hoy sería la UNR.
Pero después hace 2 años de formación con el artista Juan Grela, que fue su gran maestro. Juan le enseña diferentes técnicas de grabado, entre ellas la silografía, que fue como la técnica que ella va a usar durante toda su carrera. Y en estos primeros años de producción como grabadora silógrafa, ella va a tener como unos primeros 10 años así donde está como buscándose un poco, vinculado también a estas cosas que ella leía, como por ejemplo estos autores que retomaba y que después los usaba para producir grabados. Por ejemplo, hay muchas viñetas muy pequeñitas que Mele hace a partir de, por puro deseo, ¿no? A partir de los cuentos de amor, locura y muerte de Quiroga. Claro. Se lanza a hacer las pequeñas viñetas como también para ilustrar esos textos, ¿no? Y aparecen una serie de grabados que están más vinculados a esta estética que se ve en esta obra del 59, que es una estética un poco más oscura a lo que se va a ver después de Mele, ¿no? Y está más vinculada al expresionismo alemán, la línea es como mucho más quebradiza, aparecen unos planos negros muy contrastantes, digamos. Es una época que Mele dice que es una época de gran soledad para ella, cuando hace todo este tipo de producciones. Ella vive en Reconquista hasta los 10 años porque se muere su padre, entonces la familia se traslada a vivir a Rosario, ya sin el padre, digamos, ¿no? Entonces para ella, desde los 10 años en adelante, es un periodo en el cual se siente muy sola, digamos. Bueno, parece bastante lógico entonces que elija un autor como Quiroga para verse reflejado o para utilizar como disparador en su obra. Digo, no, pensando en la vida trágica que también tuvo Quiroga y cómo expresa eso en sus cuentos. O sea, parece casi una cosa bastante lógica, ¿no? Después otro autor que ella retoma en estos años es a Kafka y a la Metamorfosis, y hace algunos grabados inspirados en ese libro. De todas maneras, como te decía, ella en estos años se está buscando directamente. Acá, si te pones a ver la firma de Mele, ella suele incluir su nombre dentro del diseño de la composición de la imagen. En estos años todavía no está. En algunos grabados aparece su firma como NB, que es Nélida Elena Bruñar, o sea, su nombre real. Después, con el tiempo, toma el Mele Bruñar, que en esta obra, que es posterior, desde el 73, todavía no aparece, pero si ahí te fijas, aparece la M y la B, como está ahí tímida, medio como... Claro, ahí podríamos decir que está Mele en formación o buscando su identidad, y en esta otra obra podemos decir que ya es Mele, digamos, de alguna manera. Sí, ella hace referencia a que después del 61, más o menos, que es cuando conoce a su esposo Eduardo Cerón, ella ya es otra persona y ya está más feliz. Que también era artista, Eduardo, sí, ¿no? Ajá. Era pintor. Y está mucho más feliz y como que su vida va mejorando, y creo que su ánimo también. En el 65 ella, van a nacer su primera hija, y desde el 65, en ese periodo que su hija muere a los 5 meses de vida, o sea que en ese periodo cortito, ella empieza a trabajar con el sol, que va a aparecer a lo largo de todas sus estampas posteriores al 60, en general va a estar siempre el sol. El sol está siempre vinculado a la figura del hombre y aparece como con un rostro bastante más vinculado a la masculinidad. Uh-huh. Y que lo vemos en esta obra, que es del 73. Y años después, en el 69, nace su segunda hija. Y ella ahí va a decir que ahí aparece el árbol en todas sus estampas, que también es algo que aparece acá.
O sea, esas figuras simbólicas de alguna manera también se vinculan con su propia biografía. Sí, En sí. algún sentido ella lo expresa de esa manera. Sí, que el nacimiento de su segunda hija trae consigo el árbol de la vida, digamos. Pero también ella no era inocente y sabía que el sol tenía cierta simbología para, por ejemplo, las culturas incaicas, entonces lo retoma desde ahí también. O sea, era una persona muy curiosa que leía muchísimo y que todo eso que leía lo volcaba también, no sé, a sus alumnos. Por ejemplo, ella fue docente durante 30 años en la Escuela de Artes Visuales en Rosario. Y bueno, y eso es algo que ella, o sea, con cualquier persona que hable de Mele te va a decir, sí, me recomendó tal texto, me decía que lea esto, me mandaba, no sé, una carta y me ponía lo que estaba leyendo, como que era algo muy cotidiano. Y de hecho tenían la escritura era algo muy... Sí, y la lectura. Claro. Y tenían una biblioteca muy amplia, hermosa, con un montón de ejemplares. Y ejemplares maravillosos que hoy en día tal vez ya no se consiguen. En esa época los libros llegaban por correo, entonces eran como joyas que tenían en esa biblioteca. Los dos, ¿no? Porque su marido también era muy lector. Perfecto. Y digo, si tuvieras que, como para dar un cierre, si tuvieras que así hacer una síntesis de lo que significa Mele, tanto para vos como para Reconquista y también para la historia del arte argentino, así en una síntesis, ¿no? O en pocas palabras. Qué difícil. Creo que fue una grabadora incansable, curiosa por demás, que fue muy tenaz, como muy segura de lo que estaba haciendo siempre, ¿no? Como, bueno, encontré el grabado en madera, lo voy a hacer siempre, para toda la vida. Como ella siempre decía que no le gustaban los grises en su vida. Era como la silografía en blanco y negro, ¿no? Claro, bueno, es ella cierto, también, y eso como, lo mantuvo siempre, sí, es verdad. como esto de jugarse también, ¿no? Porque Sí, el hecho de sí. elegir en blanco o negro también es decir, bueno, me juego por esto, me parece muy interesante. Sí, y Grela, que es uno de sus maestros, va a decir en un texto, va a hacer referencia a que los grabadores eran como magos, porque con muy pocas herramientas lograban estas imágenes, ¿no? Y bueno, me gusta pensar la Mele como maga también, como en ese sentido de, bueno, como uno ve esta obra llena de curvas, de líneas curvas, por ejemplo, que están hechas en madera con una herramienta que se llama gubia o buril, según lo que use. Que no es nada fácil lograr eso con esa herramienta, esa línea sin que se corte, continua. Bueno, no sé, una genia, total. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.